Expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya se los había anunciado, les había contado, se nos hicieron cortos, se nos hicieron escasos los martes de ciencia, así que estamos incluyendo a partir de hoy los jueves de ciencia con Pancho Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Gusto saludarte. Muy bien, Polo, encantadísimo de repetir el plato a partir de esta semana, porque ya nos ha enseñado, si algo nos ha enseñado el 2020, un par de cositas, pero otra de las cosas que nos ha enseñado es que tenemos mucho que aprender y mucho que contar sobre la ciencia en toda su magnitud, ¿no? Exactamente, y hoy día vamos a conversar acerca de un tema, bueno, que es muy actual, pero que también tiene mucho futuro, y vamos a enfocarnos hacia ese futuro. Vamos a conversar sobre inteligencia artificial, y ya estamos en contacto con Pedro Maldonado, doctor Pedro Maldonado, que es investigador, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Polo, muchas gracias por la invitación, un placer. Hola, Francisco, estaré hablando sobre ciencia, por supuesto. Partamos con una definición de qué es la inteligencia artificial, en qué se basa, en qué procesos del cerebro humano se inspira y de qué manera también reemplaza algunos de los mecanismos que la evolución ha integrado, digamos, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, y que efectivamente son replicados por parte de la inteligencia artificial. Sí. Bueno, la inteligencia puede definirse en términos generales como la habilidad de resolver problemas. Y para resolver estos problemas, los humanos usamos habilidades cognitivas como discriminación, reflexión, resolución de problemas, etcétera. Y la inteligencia artificial busca replicar estas habilidades cognitivas a través de máquinas, ¿cierto? Y algoritmos computacionales. Hasta ahora, de todas estas muchas variedades de actividades cognitivas, la inteligencia artificial hoy es capaz de replicar una que es súper importante, que es la habilidad de discriminar, de clasificar cosas del mundo. Eso ha sido el gran aporte inicial de la inteligencia artificial. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Francisco. Pedro, obviamente la inteligencia artificial es una frase, digamos, y un tema del que hemos venido leyendo, escuchando desde hace mucho tiempo, y quizás como al principio pasó que lo teníamos tan asociado como a un futuro de ciencia ficción, no nos dimos cuenta cómo empezaba a instalarse en nuestra cotidianidad, ¿no? Hasta que de repente miramos y estamos como rodeados de cosas que usan por lo menos fracciones de inteligencia artificial. Ahora, hay algo muy interesante que tiene que ver con tu área de estudio, naturalmente, y que pareciera hacer que el ideal, no sé si decir ideal, pero como el sumum de la inteligencia artificial parece muy elusivo en cuanto no sepamos realmente cómo funciona nuestra inteligencia, cómo funciona el cerebro, y entiendo que hay muchas cosas que todavía nos faltan por descifrar en ese respecto, ¿no? Sí, tú tienes toda la razón. Hay cosas que sabemos del cerebro, pero yo creo que la gran mayoría de las cosas no las sabemos. La inteligencia artificial de hoy en día es increíble, hace unas cosas realmente impresionantes, pero en el fondo, cuando uno mira los algoritmos que hay detrás de la inteligencia artificial, que son conocidos como deep learning, en el fondo son clasificadores muy sofisticados. Y esa es una de las habilidades que los humanos tenemos. Somos capaces de diferenciar. Esto no es igual a esto otro. Esta cara es distinto de esta otra. Esa es la habilidad que ha sido capturada inicialmente en los algoritmos de inteligencia artificial. Y la gracia de los computadores es que lo hacen y aprenden a una velocidad increíble. Nosotros los humanos nos demoramos años. Pero por otro lado, esta es solo una de las múltiples habilidades cognitivas que tenemos los humanos. Los algoritmos de inteligencia artificial son en realidad muy específicos. Puedes diferenciar naranjas de pelota de fútbol o caras humanas, pero si tú le pides que haga otra cosa, no pueden. Son ahora bastante específicos y limitados en ese aspecto. ¿Y dónde está el área o las posibilidades de desarrollo futuro? Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI,
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Dónde está el camino hacia el futuro en términos de la inteligencia artificial, profesor? Ahí yo creo que el camino es doble. Por un lado, lo que decía Francisco, ¿cierto? Conocer cómo el cerebro hace otras cosas más interesantes y creativas para poder tomar ese conocimiento e implementarlo en maneras distintas de hacer inteligencia artificial. Hoy estamos haciendo inteligencia artificial con un solo molde de torta y hay muchos sabores distintos y moldes que podemos ocupar. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es explorar nuevos algoritmos distintos a los que ocupamos ahora, y por el lado de la biología, tratar de entender maneras distintas en cómo el cerebro está funcionando. Ahora, estrictamente, estas dos áreas no tienen por qué conversar. A alguien puede ocurrírsele un algoritmo que no esté basado en la biología e igual funciona. No es totalmente dependiente de lo que aprendemos de neurociencia. Ahora, en torno a esto, o sea, no necesariamente inteligencia artificial, pero uno se imagina que tendría un correlato, ¿cierto? Ha habido dos grandes proyectos que son de grandes consorcios, ¿no? Por un lado el estadounidense y por el otro lado el consorcio europeo, para de alguna manera, con diferencia entre un proyecto y otro, pero son proyectos ambiciosísimos para de alguna manera replicar el cerebro o mapear incluso el cerebro humano fuera del cerebro, ¿no? Como por vías artificiales, de manera de como de alguna manera amplificar todos esos caminos y aprender a conocerlos. ¿Crees tú que con toda la presión o expectativa económica que hay detrás de la inteligencia artificial y las industrias de inteligencia artificial, ahora vemos que el mismísimo Elon Musk está metidísimo con Neuralink, ¿cierto? Su empresa dedicada a esto. ¿Crees tú que eso repercuta en que en la propia neurología, en el propio estudio del cerebro, sin una aplicación tan directa, se vea beneficiada por eso? ¿Crees que pasa por una mayor inversión o mayor como ambición en términos de las metas y los plazos? Sí, de todas maneras, la iniciativa norteamericana es una iniciativa tecnológica. Lo que busca es generar nueva tecnología para mirar el cerebro humano. Y obviamente si hay nueva tecnología vamos a aprender muchísimo de cómo funciona el cerebro. La iniciativa europea que tú mencionas es una iniciativa más bien asociada a simular en un computador un cerebro. Y por lo tanto vamos a aprender cosas distintas de esta grande iniciativa. Lo que presentó Elon Musk este viernes, los avances de su compañía Neuralink, más bien tienen que ver con el propósito de conectar nuestro cerebro a dispositivos como un celular o un computador. Y para eso lo que mostró este viernes es un robot capaz de hacer una cirugía y poner un montón, pero cientos de pequeños sensores adentro de los cerebros y escuchar la actividad de miles de neuronas y con eso tratar de ver si se puede conversar con un teléfono celular o un computador. Pero ahí hay una tranca muy grande, porque si bien podemos escuchar lo que conversan las neuronas del cerebro, no sabemos mucho cuál es ese lenguaje. Mientras no podamos hablar con ellos, no podemos comunicarlo ni conectarlo con un dispositivo como los celulares. Ahí hay un área de desarrollo enorme, de lo cual yo creo que todavía van a pasar varios años antes que sepamos cómo funciona. Y ese es un área de desarrollo que va, me imagino, por una convergencia del mundo, de alguna forma, de la ingeniería con el mundo de la biología, ¿no? Claro, así es. ¿Y cuáles son un poco las...? Porque uno al final lo que se imagina es una integración total de la máquina y el cerebro humano. Eso es un camino que ya se inició, o todavía tiene obstáculos importantes. Se inició, a esto lo llamamos los cyborgs, ¿cierto? Esta mezcla de organismos con dispositivos electrónicos. Gran parte de los desarrollos que ha hecho Elon Musk, por ejemplo, son similares a de muchos otros grupos que han buscado particularmente ayudar a personas que están paralizadas. Y las señales del cerebro continúan funcionando normalmente. Entonces la idea es conectar el cerebro con sus propios brazos y piernas o con robots para que ellos puedan recuperar alguna movilidad. Y hay varios pacientes en esta condición, por lo tanto hoy día existen cyborgs de alguna naturaleza. Pero de nuevo el cuello de botella está en poder conversar, entender el código, si uno quiere, de cómo conversan las neuronas y poder hablarle en el mismo lenguaje.
lo sabemos de los dispositivos electrónicos, ¿cierto? Este sistema binario, el lenguaje, la programación es conocida, nosotros lo creamos, ¿cierto? Pero no creamos el cerebro y por lo tanto no sabemos cómo ellos conversan. Esa es la piedra de tope. Ahora, tú apuntas a algo súper importante, Polo, porque la mayoría de las disciplinas científicas están borrando sus bordes. Hoy en día esta división muy grande entre distintas disciplinas científicas está siendo algo que desaparece porque distintos grupos de científicos, desde un físico a un biólogo ahora, conversan todos los días para resolver este tipo de problemas. Pedro, hablábamos de, por ejemplo, esto de alguna manera es la aumentación humana, ¿no? El human augmentation, esto de como darle al cerebro la capacidad de... Porque si hablamos de gente que tiene, por ejemplo, dificultades en la movilidad, etcétera, estamos hablando como de una manera de suplir una lesión o un trauma, ¿no? De solucionar un problema, pero si esa misma tecnología, si lo aplicamos a personas que no tienen esa dificultad biológica, por así decirlo, estamos hablando de otorgarles nuevas capacidades, ¿cierto? Mi pregunta es, tal como sabemos relativamente, o se sabe más bien, para qué tan patudo, ¿no? Traducir la señal neuronal en movimiento artificial. ¿Sabemos traducir otras señales que significan otras cosas, como por ejemplo aspectos más que tienen que ver con relación de datos, por ejemplo, con contexto, en fin, como con las capacidades más ejecutivas del cerebro? Sí, yo creo que lamentablemente nuestro progreso en la parte de entender la movilidad ha sido bastante más grande que en cualquier otra área. Pero si nosotros queremos que el cerebro sienta algo y nosotros estimulamos las neuronas para que un cerebro sienta algo en particular, hoy no sabemos cómo hacerlo. De todas maneras, esto va, como tú dices, a aumentar nuestras capacidades cognitivas. Bueno, en parte lo hacemos ahora. Pocos de nosotros, cuando tiene que hacer una suma compleja, usa papel y lápiz. Todos agarramos el celular y entonces estamos transfiriendo esa habilidad cognitiva a un celular, pero nuestra interfase son los dedos y los ojos. En principio, uno podría considerar que uno puede conectar parte del cerebro directamente al celular y simplemente pensar en la suma y vuelve el resultado directamente a nuestro cerebro. Esa va a ser la manera en que se piensa, se van a ir aumentando estas capacidades cognitivas y hacer, entre comillas, superhumanos dependiendo de la capacidad de los dispositivos a los cuales nos conectemos. Estamos conversando con el doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, PNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En ese sentido, claro, se abren con esas posibilidades que existen para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial, aplicaciones que a algunas personas les preocupan, los asustan, en términos de la manipulación de nuestro cerebro. Hoy día estamos sometidos a cierta manipulación de la cual uno puede, en definitiva, si lo mira con objetividad, tomar conciencia, ¿no es cierto?, darse cuenta a través, qué sé yo, de la publicidad, de distintos elementos. Pero puede llegar un momento en que esa manipulación sea completamente ininteligible para nosotros, que es absolutamente imposible de captar, ¿o no? Sí, bueno, esto es parte de los riesgos de toda nueva tecnología. En las revoluciones que ha sufrido la humanidad, siempre la tecnología asusta, por un lado, y efectivamente tiene riesgo. Si es que, hay riesgos desde crear una diferencia de personas. Si solo algunos tienen acceso a esta tecnología, va a haber una diferencia en tipos de humanos súper inteligentes y humanos que están limitados a su propio cerebro. Si todos nos conectamos, también va a haber un cierto problema ético en el manejo de esos dispositivos, quién los maneja y qué tipo de información transfiere a los cerebros. Como tú dices, hay muchas preguntas abiertas que yo creo que no tenemos la respuesta, pero claramente va a haber riesgos que vamos a tener que considerar en el momento en que desarrollemos la tecnología. Y quizás hablar de eso antes. Muy cortito, Pedro, tú en tu trabajo, en tu investigación, ya generas estos cruces, participas de grupos que tienen tanto ingenieros como neurocientíficos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo por años he trabajado con un grupo en Alemania y son todos físicos y matemáticos principalmente. Y aquí en Chile hemos tenido mucha interacción con la Escuela de Ingeniería. De hecho, en nuestro grupo de trabajo hay
ahora casi más ingenieros que biólogos. Y esto ocurre generalmente porque la complejidad del problema de entender el cerebro requiere la experticia de gente que trae algo de matemática, de psicología, de kinesiología, de medicina, etcétera. Entonces, efectivamente, estamos volviéndonos muy multidisciplinarios, pero también grandes equipos de trabajo. Y yo creo que de ahí van a salir las ideas interesantes. Y además que yo creo que en Chile existe efectivamente muy buen capital humano para enfrentar este tipo de problemas. Muchas veces no son tecnológicos, no son de dinero y de máquinas, sino que se trata de resolver problemas teóricos. Y eso yo creo que podemos hacerlo acá o en cualquier parte del mundo. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Gracias, profesor. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad nuevamente aquí en el programa. Que esté muy bien. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Francisco. Cuando quieran. Un gusto, como siempre. Pancho, Igualmente, un abrazo muy grande. Nos juntamos entonces el próximo martes para más ciencia aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien. Así es, un gusto, Polo, que te vaya muy bien. Ya nos